Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tema para quinto de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre la guerra del Pacífico y los conservadores. Mi voz está un poquito baja, así que, espero que aún así se entienda. Y bueno, no importa porque comenzamos. Hoy en nuestra clase entonces vamos a hablar sobre la guerra del Pacífico, sobre la economía, los gobiernos, la cultura y la sociedad de este nuevo periodo que es la época de los conservadores. Bien, entonces hablemos primero de la guerra del Pacífico. Ya saliendo de la época caudillista, ¿verdad? De todos estos presidentes que hemos visto anteriormente, bien, se puede recordar que tuvieron un mal manejo de los recursos del territorio y de la política durante algo más de 30 años de gobierno, con gobiernos corruptos, débiles, siempre centrados en los golpes de Estado, en los levantamientos, etcétera, etcétera, por lo que no había una estabilidad que permitiera al país desarrollarse de la mejor manera. El litoral entonces era un territorio, bien, al sureste del país, de aproximadamente al suroeste del país, aproximadamente unos 120.000 kilómetros cuadrados, cuyas riquezas más importantes eran tanto el guano y el salitre, bien, que eran utilizados como fertilizantes, bien, y aquí podemos ver justamente el guano, ¿verdad?, que era el excremento de las aves de esta región, que se había acumulado durante miles de años de existencia de estas aves, bien, y que podía constituir depósitos de 8 metros de altura y extensiones enormes, bien, y por el otro lado también el salitre, que eran unas sales, bien, muy similar a la sal que se forma en el salar, etcétera, etcétera, pero unas sales que se formaban en estos desiertos de la costa del Océano Pacífico, y se utilizaban justamente durante la Revolución Industrial para volver a hacer producir estas tierras que ya estaban agotadas, ¿verdad? Saben que cuando se utiliza una tierra durante mucho tiempo, estas se agotan y por lo tanto a veces hay que ponerles fertilizantes. Bien, el fertilizante natural de esa época eran pues el guano y el salitre. Esos eran algunos de sus usos más importantes durante la época. Tenían otros, por ejemplo, el salitre también se utilizaba en la creación de ciertas armas, pero esos eran minoritarios. En el año 1863, José María Chá había autorizado incluso declarar la guerra a Chile debido a la ocupación del puerto de Mejillones, bien, acá, bien. Obviamente esto tenía que ver con los conflictos limítrofes que había con Chile, que, ojo, no son los únicos, bien. Todos los países de Sudamérica tenían estos conflictos debido a que los mapas, como ya les había mostrado antes, si mal no recuerdo, los mapas estaban a favor de quien quiera. ¿Por qué? Porque los mapas se hacían a pedido de un gobierno, a pedido de un privado, etcétera, etcétera. Y los mapas diferían mucho en muchas ocasiones y no había un mapa oficial para todos. Bien. Ya para el año 1866, estos problemas de límites, Melgarejo los soluciona de cierta manera. Bien, toma este paralelo, el llamado paralelo 24. Bien, nosotros reclamábamos nuestro territorio como bolivianos hasta más o menos el paralelo 25. Y en cambio los chilenos reclamaban su territorio más o menos hasta el paralelo 23. Bien, incluso más arriba. Bien, igualmente nosotros, como pueden ver en este mapa, un poquito lo reclamábamos incluso más abajo, hasta ciertos ríos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que Melgarejo hace una jugadita en la cual, bien, plantea que este territorio, bien, las riquezas de ese territorio entre el 23 y el 25 sean compartidas, y recorre las pretensiones territoriales bolivianas al paralelo 24. Bien, entonces con eso se esperaba lograr ya un acuerdo y que ya no hubieran conflictos entre Bolivia y Chile. Sin embargo, obviamente eso no se quedó ahí. Tomás Frías en el año 1874, bien, va primero que nada, perdón por el movimiento,
va a ratificar de alguna manera ese paralelo 24 como el límite, bien, renunciando a una parte de las pretensiones territoriales bolivianas, bien, pero para nuevamente llegar a un acuerdo con los chilenos, va a aceptar que los empresarios chilenos, bien, que se asienten arriba del paralelo 24 en esta zona, bien, donde se explotaba justamente el guano y el salitre, no pagaran impuestos durante al menos 25 años. Hay algunas otras fuentes que dicen 15 años. Bien, aún así, desde 1874 hasta 1879 no se va a cumplir ni siquiera 5 años. ¿Y por qué hablamos de eso? Por lo siguiente. El año 1878, cuando Hilario Daza ya es presidente, bien, después del golpe de Estado del 76, va a ordenar, debido a varios problemas, uno, que va a haber una sequía importante y esto va a generar hambruna en el país, además de que va a haber una epidemia, incluso le llegó justo ese año, si no recuerdo, creo que era una epidemia de cólera, si mal no recuerdo, bien. Esta epidemia también va a afectar las arcas nacionales y además que obviamente necesitaban obtener ingresos del Estado, bien, va a ordenar este cobro de 10 centavos, bien, por quintal de salitre. Uno diría que no es nada prácticamente, pero recordemos también que se exportaban toneladas, bien, en primeras de este mineral, de esta sal que se estaba explotando en lo que entonces era el litoral boliviano. Bien, ahora hay que recordar también esto. Bien, las empresas de ese lugar no eran solo chilenas. Generalmente, ¿qué pasaba? Que la población chilena venía al litoral boliviano, bien, y venía a trabajar, bien, en la explotación de estos. ¿Por qué? Porque no teníamos nosotros una empresa propia que explotara estos elementos, por lo tanto generalmente chilenos con capitales, recordemos el capitalismo, ¿verdad? Con capitales de empresarios ingleses, por eso empresas anglo-chilenas, venían y explotaban tanto el salitre como el guano, bien, de nuestras costas. Obviamente el Estado se supone que de esa explotación recibiera un cierto impuesto. Entonces, el acuerdo, bien, con el cual lograron con Tomás Frías en 1874, lo que hacía era liberar los impuestos por 25 años, bien. Entonces, cuando estas empresas oyen esto del impuesto de 10 centavos, ¿qué es lo que van a hacer? Obviamente estos capitalistas ingleses van a reclamar al gobierno chileno, con quienes estaban trabajando para poder explotar el salitre y el guano en nuestro territorio, y pidieron que se cumpliera este tratado de 1874. Obviamente un tratado que se hace entre dos países debería cumplirse. Ahí fue tal vez un pequeño error de, el error de Daza. Sin embargo, también sabemos que nuestro país estaba pasando una situación un poco grave para el momento. Ahora, Aníbal, si mal no recuerdo el nombre del presidente de Chile en ese momento, creo que era Aníbal Pinto, bien, va a hacer lo mismo, va a reclamar al gobierno boliviano, pero el gobierno no va a retirar el impuesto y de hecho va a ordenar que, ya que no se pagaron los impuestos, pues se rematen los bienes de estas empresas. ¿Y qué va a hacer el gobierno chileno? Pues envía 3 naves chilenas a ocupar el puerto de Antofagasta, bien, y evitar así el embargo de estas empresas. Entonces, el 14 de febrero, 200 marineros van a desembarcar en Antofagasta y van a expulsar tanto al prefecto de la región como a los funcionarios y a los pocos soldados que había en el lugar. ¿Y por qué tuvo éxito esto? Pues simple. La población, como decíamos bien, si no habían empresas en el lugar, mucho menos muy pocos trabajadores bolivianos. Y como las empresas eran mayormente chilenas, pues también habían muchos chilenos viviendo en territorio boliviano, bien, y por lo tanto fue muy fácil, no hubo oposición de nadie, bien, para poder tomar este lugar. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces la noticia va a partir desde Antofagasta, bien, y va a llegar primero a Arica y luego a Tacna, junto al prefecto del lugar, que va a salir rumbo a estos lugares,
Bien, y el cónsul boliviano que había en Tacna, lo que va a hacer es justamente enviar desde la localidad de Tacna, justamente va a mandar un chasqui, bien, y este chasqui va a tener que viajar desde ese lugar hasta la ciudad de La Paz. Era una travesía muy larga, bien, que usualmente no se logra en poco tiempo, pero el chasqui hizo su esfuerzo máximo y llegó en 5 días, atravesando estas 76 leguas. Aquí se puede ver justamente una imagen que muestra un poquito del recorrido de este chasqui, que es muy interesante, cómo avanza por varios poblados hasta llegar a la frontera, y desde ahí avanza por el altiplano para llegar hasta La Paz, bien, donde se va a encontrar justamente con Hilarión Daza, quien va a suspender justamente en ese momento los festejos del carnaval, y después de deliberar, obviamente, porque una declaración de guerra no la puede tomar él así, un presidente así de buenas a primeras, ya les declaro la guerra, no, eso requiere que se hagan incluso negociaciones, análisis con lo que es el Congreso, con los diputados, etcétera, etcétera. Entonces, no es tanto así que, como dicen algunos, que por el carnaval hemos perdido el mar. No, eso es una mentira. El carnaval se suspendió, pero obviamente tenía que hacerse ciertos trámites para hacer una declaración de guerra. Tenía que verse si es que se tenía la tropa necesaria, tenía que verse incluso si teníamos las armas, si es que este tratado que teníamos con Perú iba a funcionar. Y para el 1 de marzo, Hilarión Daza declara la guerra. Mientras tanto, las tropas chilenas ya se estaban encaminando en territorio boliviano hacia lo que es Calama, y tomaron por mar lo que es Cobija y Tocopilla. En Calama, Ladislao Cabrera y Eduardo Baroa, dos terratenientes de la región, o sea, gente que tenía unas tierras grandes y extensas en el lugar y que hacían que los indígenas las trabajen, fueron los que lideraron la defensa del lugar, bien, en el puente del Topáter, que está sobre el río Loa. Aquí ponemos, no, en este mapa no lo vamos a ver, pero tal vez en un futuro se los voy a mostrar dónde está el río Loa, pero es básicamente una localidad en medio del gran desierto que es justamente la provincia de lo que entonces era el litoral. Este combate lamentablemente va a tener obviamente la victoria chilena, como ya lo sabemos, pero se destaca justamente a Baroa por su enfrentamiento sobre el puente contra más de 100 soldados, bien, negándose a la retirada a pesar de estar herido, incluso con su icónica frase "rendirme yo, que se rinda su abuela carajo". Murió en el puente desangrado y fue sepultado por los chilenos con honores debido a su valentía. El 16 de febrero ya el ministro Serapio Reyes va a llegar a Lima para exigir el cumplimiento del Tratado Secreto de Alianza Defensiva, bien, que habíamos firmado en 1873. Bien, ahora esto se va a ir retrasando debido a que el Perú no quería entrar a la guerra, porque obviamente, imagínate, meterte en una guerra no es cuestión de decir, ya, sí, vamos a pelear como si fueran, no sé, gallitos o machitos intentando probar quién la tiene más grande. No, es una cuestión estratégica que no se desea en ningún momento. Así que Perú intentó alargar las cosas para evitar la guerra y tal vez llegar a una negociación, etcétera, etcétera, pero no se pudo evitar. El 5 de abril ya Chile le declara la guerra a Bolivia, y el día siguiente Perú le declara la guerra a Chile. Ahora, desde ese momento más o menos el territorio boliviano no tenía mucho más que ocuparse, y por lo tanto la guerra va a empezar más que nada en el mar. Y aquí es donde destaca un almirante peruano, Miguel Grau, bien, quien al mando del blindado monitor Huáscar, bien, va a lograr hundir muchas naves chilenas, va a bombardear puertos chilenos y va a evitar el avance de la guerra en el mar. Lamentablemente ya en octubre de ese año, de 1879, va a ser acorralado por 5 barcos chilenos a la vez y va a ser hundido junto con la muerte de su propio comandante, almirante Miguel Grau. Ahora sí.
Con el territorio boliviano ya controlado por Chile, la guerra terrestre va a continuar, pero ya más que nada en lo que es el territorio peruano. Pues el territorio boliviano había sido conquistado rápido y fácilmente debido justamente a que no teníamos mucha población en el lugar. Para el 2 de noviembre los chilenos van a estar tomando Pisagua, como pueden ver acá. Como pueden ver acá, ¿verdad? Y luego van a seguir avanzando por más regiones, que es las que vamos a ver ahora. El ejército boliviano no estaba activo por algún motivo, bien. Se habían quedado en Tacna desde abril más o menos, bien, desde casi el inicio de la declaración de la guerra, bien. Y para el 8 de noviembre Daza va a salir ya con 2000 soldados hacia Iquique. Lo malo es que la mala planificación de este avance va a lograr que haya muchas bajas, que el ejército se desmoralice, y para noviembre, el 19 de noviembre, se va a emprender la retirada en la llamada retirada de Camarones. Bien, si a alguno le gustan las cuestiones de la guerra, pues pueden investigar más. 19 de noviembre, 6.500 soldados chilenos derrotan a 10.000 soldados aliados en el monte de San Francisco, cerca de Iquique. Bien, algunas de las batallas. Otra el 23 de noviembre, donde 3.900 soldados chilenos fueron derrotados por 3.000 aliados, o sea, aliados de Perú y Bolivia, ¿verdad? En Tarapacá, bien, ahí tenemos una victoria de los aliados, bien, aquí podemos ver justamente el combate, bien, de Tarapacá, ahí tenemos la ubicación, bien. Y en diciembre, bien, la quinta división que dirigía Narciso Campero va a tomar Chuchu y derrotó 2 regimientos chilenos en Tambillos. Sin embargo, esta división va a hacer básicamente va a ir a darse unas vueltitas por el desierto, y se le llamó la división errante, porque su camino no se explicaba en ningún momento por las tácticas que debería haber seguido el ejército. Se dice justamente que Narciso Campero, que va a ser el futuro presidente justamente, habría básicamente planeado esto para dejar a Daza mal parado, es decir, que Daza no tenga la conducción de una guerra exitosa, sino él terminar siendo el héroe de la contienda y a posterior justamente buscarse el presidente. De ahí en más que el 20 de diciembre el presidente peruano va a huir hacia Europa, bien, va a decir que estoy yendo a comprar barcos y no volverá nunca más. Y el 23 llegaba un nuevo dictador al gobierno de Perú. Y más o menos para el 27 igualmente nos pasó lo mismo. Daza de hecho fue obligado a renunciar, acusado de haber manejado muy mal al ejército y de haber provocado la guerra. Bien, y desde entonces se le considera a veces básicamente el causante de que hayamos perdido el mar. Cosa que puede ser o no cierta. Sí, obviamente Hilarión Daza en algún caso mantuvo al ejército en lo que es dentro del territorio boliviano y no en el teatro de guerra, pero obviamente para afianzar su posición y no ser descabezado aprovechándose de la guerra, porque fácilmente dentro de la guerra venía algún opositor y ¡zas!, le quitaba la silla presidencial. Pero también los hechos que pasaron, como ya les dije, con Narciso Campero y otros dirigentes dentro de la guerra, podrían haber logrado justamente que su actuación no fuera como se tenía planeado y por lo tanto fuera víctima de un complot. Aún así, su actuación es cuestionable. Obligado a renunciar, se fue a Europa, bien, y estuvo en el exilio durante unos años. Luego veremos qué pasó. En Bolivia, Narciso Campero se hace nombrar presidente provisional el año 1880, el 19 de enero, bien. Y avanzando más en la guerra, el 31 de diciembre, otras batallitas, al 26 de febrero van a ocupar lo que es la región de Tacna, ya cerca de lo que ahora sí es el límite entre Chile y Perú, ¿verdad? Entre el 9 y el 12 de marzo van a llegar hasta Mollendo, y luego una división peruana va a ser derrotada en Los Ángeles, bien. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, el avance hacia Hilo, luego a Mollendo, acá en el norte, luego dentro del territorio ya en Los Ángeles, igualmente la batalla.
Pero nos interesa también recordar que en abril Campero va a partir hacia Tacna, que ya había sido tomada en esta batalla, ¿verdad? A principios de 1880, y se esperaba retomar esta región. En este lugar va a iniciar la llamada Batalla del Alto de la Alianza. Bien, se dice que el nombre es porque los chilenos querían poner ahí el fin a la alianza entre Perú y Bolivia. Bueno, más allá de si eso era así, sí ocurrió. Esta va a ser la última batalla en la que nosotros vamos a tomar parte. Se recuerda mucho la participación de los colorados de Bolivia, que por un momento lograron repeler al enemigo, pero finalmente fueron derrotados, bien, los aliados, tanto peruanos como bolivianos. Y Bolivia, a partir de ese momento, retiró sus tropas de la guerra y dejó la batalla. Les dejo bueno, me encanta a veces compartir series o películas al respecto. Gloria del Pacífico es una película peruana que retrata justamente los hechos desde la batalla de Tacna o del Alto de la Alianza, bien, hasta más o menos el final de la guerra. Entonces es una película muy interesante que hasta yo también, hasta ahora no he tenido la oportunidad de ver, pero me gustaría ver y se las recomiendo si pueden verla. Los peruanos van a continuar la guerra el 7 de junio, bien, van a tomar el morro de la ciudad de Arica. Si alguno de ustedes ha ido a Arica, aquí tenemos una pequeña ilustración de cómo fue el combate. Y si van a Arica, en el morro mismo hay un museo sobre este combate y la guerra del Pacífico. En noviembre los chilenos van a desembarcar al sur de Lima y hasta enero de 1881 van a lograr ocupar la capital. Imagínense, es como si los chilenos hubieran llegado aquí hasta Sucre o hasta La Paz y hubieran ocupado la ciudad. No nos pasó a nosotros. Los peruanos se llevaron una muy mala experiencia con la guerra del Pacífico, porque van a estar hasta 1883 combatiendo en una guerra de guerrillas alrededor de toda esta región para recuperar su capital. Después de ello, bien, la presión internacional, bien, tanto de Perú, de Bolivia y otros países, van a lograr que se firme al fin un tratado de paz y se convengan nuevos límites. Aquí podemos ver un pequeño resumen, lo van a estar viendo después ustedes solos en el PDF. Pero el resultado va a ser obviamente que Bolivia va a perder su territorio, bien, de la costa marítima, bien, este que está aquí ahorita marcado, marcado en amarillo, bien, ese territorio es el que vamos a perder y nos vamos a convertir en un estado mediterráneo. Pero Perú va a sufrir las consecuencias más fuertes, por lo menos desde mi punto de vista. 3 años de ocupación de su capital, la pérdida de los territorios que están acá, bien, en lo que ahora es el norte de Chile, bien, y por su lado obviamente Chile va a obtener grandes territorios y grandes riquezas, que es lo que vamos a ver justamente cuando hablemos de la economía, bien, porque esos territorios, además del salitre y el guano, van a tener cobre. Entonces hablemos un poquito ahora sí sobre este periodo. Perdón, puse liberal, qué grave error. Bien, aquí ya, bueno, ya no lo pueden ustedes tomar como un error para las preguntas. Bien, gobiernos del periodo conservador. Demonios, no entró. Bueno, conservador. Qué terrible, qué terrible. Bueno, a veces todos cometemos algún error de vez en cuando. Ahora, la convención que va a ser elegida, es decir, se va a crear una nueva asamblea, bien, de representantes del pueblo boliviano en el año 1880. Uno, para después de la destitución de Daza, conseguir un nuevo presidente. Y dos, bien, esta también va a crear una nueva constitución, bien. Uno de sus principales debates va a ser justamente sobre el destino de la guerra, si se iba a continuar o se iba a detener. Pero se llegó al consenso de pedir el cese de la guerra, es decir, que ya no participara en la guerra. Fue justamente este congreso el que va a evitar que continuemos dentro de la guerra, lo cual no habríamos ganado ni en sueños, porque no estábamos preparados, ni teníamos las armas, ni el personal suficiente para poder continuar la guerra.
Pero bueno, decisiones polémicas. Con este congreso también Narciso Campero se hace nombrar presidente. Como les decía, bien, una de las principales disputas fue entre si ya lograr un acuerdo de paz o continuar la guerra. Esto va a diferenciar a los primeros partidos de nuestra historia. El Partido Conservador, bien, que abogaba por la paz, bien, y el Partido Liberal, que era el que abogaba por continuar con la guerra. Como ya sabemos, ganó el Partido Conservador y por lo tanto, bien, desde este momento vamos a contar la época conservadora o el periodo conservador. Aquí es cuando aparecen entonces los primeros partidos políticos justamente, pero con sus estrategias de siempre, clientelismo, es decir, prometer ciertos beneficios a las personas, o la prebenda, es decir, empezar a repartir ministerios, cargos, etcétera, etcétera, y cómo no, el fraude, que en esos tiempos era algo muchísimo más común todavía. Bien. Como les decía, desde este momento empezamos con el periodo conservador, bien, cuyos rivales serían los liberales, pero que en realidad no tenían muchas diferencias, bien. Pues en lo económico ambos eran liberales, es decir, buscaban libre mercado, exportaciones, etcétera, etcétera, capitalismo, exportación de recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero sus diferencias van a estar más que nada en lo social y cultural, y lo vamos a ver cuando hablen de los federales, porque este es el último tema que vamos a tocar sobre Bolivia. Será para el año. Bien, ¿qué presidentes han gobernado en esa época? Narciso Campero entre el 80 y el 84. Bien, uno de los importantes hechos de su época, la Constitución de 1880. Por el otro lado, Gregorio Pacheco, un empresario muy importante de la época, minero, bien, entre 1884 y el 88. Va a negociar el pacto de tregua con Chile, bien, una vez terminada la guerra con Perú, bien, y va a otorgarles la administración del litoral. Bien, obviamente cosas que tenía que hacer, porque ni modo que les dijeras no y otra vez a la guerra, ¿verdad? Ellos estaban en contra de continuar la guerra y por lo tanto esa iba a ser su medida, era obvio. Aniceto Arce, otro empresario minero entre 1888 a 1892, y en estos años se va a ceder la Puna de Atacama a Argentina, que era el territorio que estaba al lado este, bien, del litoral. Para ilustrarles, bien, era este pedacito de acá, bien, este de acá, que igual era boliviano, pero por los problemas que hubo con Chile, etcétera, etcétera, terminamos al final cediéndose a la Argentina, y ahora Argentina lo tiene en su control. Luego vino Mariano Baptista entre 1892 a 1896. Cositas interesantes que nos dejó: la ley de servicio militar, imagínense desde cuándo venía, la ley de educación técnica pública, bien, ahí sí ya se buscaba formar obreros, bien, del Estado para que pudieran trabajar para los empresarios, bien, y varios tratados de límites con Paraguay, Argentina y Brasil. En su gobierno, bien, Hilarión Daza va a regresar a Bolivia, pero cuando regresó, bien, que va a entrar por el tren de Antofagasta hacia Uyuni, bien, en Uyuni alguien lo asesinó. No se sabe, hasta ahora no se supo quién, bien, pero alguien lo asesinó. No sabemos si fueron los mismos conservadores. ¿Por qué? Porque se dice que traía básicamente documentos que probaban que él no tenía responsabilidad en los desastres de lo que era la Guerra del Pacífico. Pero bueno, murió en ese año y nunca más se supo qué habría traído, quién lo mató, por qué. Severo Fernández Alonso, entre el año 1896 al 99, bien, va a gobernar y va a ser el último de los gobernantes de los conservadores. Va a hacer demarcaciones de límites tanto con Perú y con Brasil, pero una de sus leyes, la que le va a traer justamente el fin de su gobierno, va a ser la ley de erradicatoria, pues a Fernández Alonso quería que el gobierno anteriormente, que andaba siempre de uno u otro lado con tantos problemas con los militares, golpes y todo lo demás, generalmente si el presidente viajaba,
con él viajaban la mayoría de los diputados y se reunían donde el presidente estuviera. Bien, si estaba, digamos, en Cochabamba, si estaba en Oruro, si estaba en Sucre, si estaba en La Paz, Obviamente los más comunes lugares para reuniones eran tanto La Paz, Sucre y a veces Cochabamba. Pero Fernández Alonso quiso que se quedara en un solo lugar y preparó una ley para que el gobierno, la sede de gobierno, se quedara en Sucre definitivamente, por ley. Y esto va a generar lo que a futuro van a ver, que es la Revolución Federal. No lo vamos a ver ahora, pero bueno, espero que en su momento se acuerden de lo que les dije ahora. Ahora, esta estabilidad en el gobierno, es decir, fíjense, no ha habido ningún golpe militar, no ha habido ninguna rebelión, bueno, no han habido grandes rebeliones que pongan a todos en problemas, salvo, si mal no recuerdo, con Mariano Baptista, que hubo una que incluso casi lo derroca, pero no hubo grandes problemas. ¿Y cómo se logró esto? ¿Cómo lograron tener elecciones constantes, tener a un solo partido en el gobierno, esta estabilidad? ¿Cómo se logró? Pues de varias maneras. Primero, pactos con la oposición, es decir, en muchos casos de partijas de ministerios. Y por el otro lado, con fraudes, bien, en los cuales muchas personas, bien, eran obligadas a votar por cierto partido, bien, incluso bajo coerción física, es decir, los obligaban con matones en la puerta para que voten por X o Z candidato, y obviamente con la manipulación de las elecciones, bien, es decir, básicamente las personas que estaban en el poder manipulaban, ya sea haciendo votar a gente que tal vez no estaba viva, o inventándose votos de la nada, etcétera, etcétera. Bien, y de ese modo lograban tener el control político. Bien, típicas tácticas de los políticos. Otro de los factores que hizo que no hubiera tantos cambios fue que estas elecciones tenían esto que llamamos el voto calificado, voto censitario o restringido, bien, que evitaba, como podemos ver en esta pequeña imagen, ¿verdad? Evitaba que se votara a ciertas personas. ¿Quiénes? Obviamente mujeres, indígenas, obreros, etcétera, etcétera. Porque solo votaban primero que nada hombres, bien. Así que obviamente un estado profundamente machista. Que supieran leer y escribir, es decir, que cualquier persona que no sepa leer y escribir, que no hubiera tenido acceso a la educación, y ojo que en ese tiempo la educación no era gratuita y fiscal para todos, no, la educación en ese tiempo era privada y estaba en las manos de la iglesia, bien, no podías votar si no sabías leer y escribir, y que tuvieran alguna propiedad para colmo, bien, es decir, que tenías que tener un terreno, una casa, una hacienda, algo, bien, y además que percibieras renta de ello. Bien, es decir, que alguien trabajara para ti. Básicamente, los únicos que votaban eran empresarios, gente rica, bien, hacendados, nadie más. Y eso se refleja justamente en ese cálculo de 2 millones de bolivianos que habían más o menos en ese tiempo, solo votaron 30.000 personas. Vamos hablando entonces ya vimos un poquito el panorama político, bien, con todos estos gobernantes que si bien trajeron estabilidad, la trajeron a costa del fraude, de la manipulación y de muchas otras artimañas políticas, ¿verdad? Va a ser interesante para la economía de este periodo. ¿Por qué? Parece que me perdí una diapositiva. Bueno, la economía del periodo conservador va a ser estable justamente gracias a estos gobiernos estables. Van a permitir desarrollar políticas a largo plazo. Bien, otro de los factores que ayudó justamente es que los partidos en realidad no tenían mucha diferencia en cuanto a lo económico. Bien, ambos apoyaban, la libertad económica, que el mercado se regule por sí mismo, que no haya mucha intervención estatal, etcétera, etcétera. Sus diferencias son más que nada en lo sociocultural, por lo tanto van a poder trabajar más o menos en proyectos muy similares,
a pesar de que sean partidos diferentes, el liberal y el conservador. Entonces, ¿qué vemos en la producción? Por ejemplo, algo muy importante es que la plata va a lograr una subida de su producción. Durante toda la época republicana de los caudillos, la plata va a estar en una franca bajada de la producción. Bien, pero durante este periodo va a subir. ¿Debido a qué? A varios factores. Primero que nada, la inversión de capital, es decir, capitalistas que vienen, ponen su dinero, bien, que lo han heredado generalmente de alguien más, bien, y lo invierten en ciertas empresas para que estas empresas tengan, yo que sé, más material, más trabajadores, etcétera, etcétera, y puedan producir más y tengan más ganancias los capitalistas. Obviamente, recuerden que esa es la idea del capitalista, ¿verdad? Usar el dinero que han heredado para obtener más dinero todavía y acumular más riquezas. Ahora, también va a ayudar la modernización de las minas, con la instalación de rieles, en algún caso de locomotoras para el transporte de los materiales, o incluso la electrificación. Algunos personajes muy importantes para esto fueron justamente, bien, dos presidentes, bien, Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, bien, y José Avelino Aramayo, que juntos los tres se les denominó los varones de la plata, mal puesto, los patriarcas de la plata. Bien, pues eran los empresarios más adinerados gracias a la explotación de la plata en Bolivia. Aquí podemos ver un gráfico que justamente nos muestra bien cómo en este periodo sube la producción de plata, bien, y entre 1860 y 1890 se sube más o menos de unos 210.000 marcos de producción, que es una moneda europea, hasta los casi 2 millones de marcos de plata. Bien, entonces la plata va a empezar a sustituir a la base de nuestra economía, que casi siempre fue el tributo indígena. Bien, otro producto muy importante de la época va a ser la goma del árbol de siringa. Este látex que se extrae al horadar, al perforar las superficies de este árbol que crece en la Amazonía. Bien, se empezó a consumir y explotar en el norte de nuestro país debido al proceso que inventó este señor, Charles Goodyear. Bien, si alguna vez oyen de las llantas Goodyear, bien, acuérdense de Charles Goodyear y su proceso, el proceso de vulcanización, que lo que hace es que este material, bien, este látex que se extrae de la siringa, se vuelva flexible y resistente. Y por lo tanto se pudo usar no solo para las llantas de los automóviles, que con la segunda revolución industrial se estaban inventando, sino también para muchos otros artefactos que requerían, yo que sé, cubiertas de goma, empaques, tapas, etcétera, etcétera. Bien, entonces toda esta mecanización de la segunda revolución industrial requería estos componentes flexibles, bien, y Goodyear supo aprovecharlos, pero la explotación trajo sus consecuencias. Aquí tenemos, por ejemplo, bien, una escena de una película muy conmovedora que me encantaba a mí, El abrazo de la serpiente, que nos muestra justamente cuál era un poquito el panorama de los siringueros. Bien, pues había una explotación, como se dice aquí, bien, una explotación tremenda hacia estos trabajadores. Muchos eran mutilados si no cumplían con sus cuotas. Su vida en muchos casos dependía de que cumplieran con la extracción de la siringa, que no era un proceso fácil, que era un proceso largo, tedioso, que podía tomar días enteros, bien, y que podía arruinarse muy fácilmente. Les invito a ver esta película, muy buena película, y la escena, la verdad, del siringuero que pide que lo maten es trágica y te muestra cómo era el problema del boom de la siringa. Otros elementos que también fueron explotados, bien, la quina, que tuvo un descenso, es decir, que dejó de ser tan importante. La coca, que era un mercado mucho más interno para la gente de aquí de Bolivia, y por lo tanto se mantuvo. El estaño y el cobre, que subieron, el estaño porque se utilizaba para hacer estas latas
y otros artefactos que se podían hacer de un material resistente, flexible, etcétera, etcétera. Permitió muchas facilidades para la revolución industrial. El cobre, bien, que obviamente sabemos que se utiliza tanto en la industria de la electricidad como en otras industrias como en las armas, bien, y por lo tanto tenía mucha importancia en ese momento, igual estuvo en ascenso. Y otros, por ejemplo, como el azúcar y el trigo, empezaron a descender debido a qué? Debido a que el instalar líneas férreas, es decir, el instalar ferrocarriles por todos lados, alentó a que se importara, bien, estos elementos en lugar de producirlos en nuestro propio territorio. Finalmente ya vamos hablando sobre el trabajo. Entonces, tanto los mineros, siringueros y agricultores seguían perteneciendo a los estratos sociales más bajos y obviamente su trabajo se remuneraba muy mal, bien, o en algunos casos ni siquiera se remuneraba, porque por ejemplo a muchos siringueros se los endeudaba, igual que a los mineros o a los agricultores del altiplano y de otras regiones, bien, se los obligaba básicamente a trabajar de forma gratuita, a título de que, si querían trabajar en esas tierras o vivir en esas tierras, pues tenían que obedecer a todo lo que diga el patrón, y el patrón solo exigía su trabajo, etcétera, etcétera. Las excusas más inútiles y desgraciadas que podrían haberse inventado para explotar a la gente. El modelo capitalista europeo, ¿verdad?, donde la gente acumulaba mucho dinero y pagaba salarios míseros, incluso podías pagar, en muchos casos, chicos, no recuerdo bien el nombre de esta serie, pero hay una película, pero básicamente se refleja cómo muchos de esos capitalistas discutían cuánto más podían rebajarle el salario a la gente sin que empezaran a hacer protestas. Y comparaban básicamente, en tal país les han bajado tanto, ¿por qué no nosotros no? Podemos bajarles el salario. No les importaba nada si es que comían, no comían, no les interesaba. Pero ese modelo justamente se veía como un ideal, es decir, así se tenía que hacer, se tenía que triunfar en la vida. Y los empresarios de Sudamérica hacían lo mismo, explotaban a los trabajadores, les pagaban salarios miserables, a muchos se los endeudaba, bien, con esta técnica llamada el habilito, bien, y a muchos, como les mostré, ¿verdad?, con el caso de los siringueros, se los castigaba corporalmente, incluso con mutilaciones, con la vida en muchos casos. ¿Y por qué les hablo del habilito? Este tipo de trabajo todavía existe, es una forma de explotación que aún existe y está sucediendo, por ejemplo, ahora con los madereros mocetenes que habitan ahorita en el norte de nuestro departamento de La Paz, que lo que se hace es básicamente endeudarle. ¿Cómo? Básicamente les entregan supuestamente cosas, bien, yo que sé, desde herramientas para trabajar hasta, yo que sé, muebles, televisores, cocinas, garrafas, lo que sea, se les entrega básicamente, supuestamente, bien, para que cumplan un cierto trabajo. Pero cuando cumplen el trabajo, con cualquier excusa les dicen que falta y que no han cumplido lo que deberían entregar, y por lo tanto tienen que seguir trabajando de esa manera, y cada vez les aumentan la deuda más y se extiende y parece algo que no nos fuera a pasar, pero en realidad pasa muy frecuentemente, eso de endeudarse con alguien y que te exijan seguir trabajando. Chicos y chicas, ustedes que ya van a salir seguramente al trabajo en la vida real, tengan mucho cuidado con que les ofrezcan así: te voy a dar herramientas, vos simplemente me lo vas a trabajar y me vas a entregar tanto de producción. Eso puede ser una trampa tremenda, porque hay mucha gente que básicamente está endeudada toda su vida gracias a estas técnicas. Bueno, técnicas capitalistas de nuestro país, ¿no? Ahora, desde 1880 el gobierno va a ejecutar esta distribución de tierras. Recuerden que en los anteriores gobiernos, en los gobiernos caudillistas, bien, las tierras estaban básicamente de las comunidades, se estaban repartiendo a otras personas.
básicamente las remataban, las vendían, las desarmaban estas comunidades, bien. Ahora, en respuesta a esto, muchos indígenas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear estos apoderados generales, autoridades del lugar, bien, que lo que van a hacer en ese momento es recolectar antiguos títulos de propiedad para demostrar que ya no necesitaban comprar sus tierras, porque ya lo habían hecho mucho antes. Durante la época colonial a muchos indígenas se les obligó a comprar sus tierras. Bien, entonces buscando esos títulos, muchos de estos apoderados generales entraron a oficinas de gobierno, entraron a las ciudades, etcétera, etcétera, para conseguir esos documentos y defender a sus comunidades. Algunos lo lograron, otros incluso murieron mientras intentaban hacer los trámites. A la mayoría no se les permitía ingresar a las ciudades o a las oficinas, etcétera, etcétera. Entonces esto obviamente generó todavía más problemas con los indígenas, que ya para finales de este siglo va a causar una revuelta general muy importante con en su momento Pablo Sarte Vilca. Pero eso es algo que van a ver en el siguiente tema o en el siguiente año. En los valles, en cambio, el descenso de la producción, bien, debido a varios problemas, va a hacer que las comunidades emigren hacia las ciudades, y por lo tanto no va a haber tanto este trabajo de hacer que las parcelas se unifiquen. En la Amazonía, en cambio, y esto es algo muy importante, los gomeros, bien, van a esclavizar en muchos casos a los indígenas. Básicamente van a ingresar a sus comunidades, las van a destruir, los van a concentrar en un solo lugar y los van a obligar a trabajar, bien, porque obviamente según estos tipejos, bien, si eres indígena, eres un ignorante que no hace nada productivo, y por lo tanto debes aprender a trabajar y a ganarte la vida con el sudor de tu frente, bien, cosa que ellos nunca hicieron, pero bueno. Y de ese modo se destruyeron a muchas comunidades. Uno de los escenarios más recordados es justamente la masacre de Curuyuqui, en la que el ejército boliviano, bien, apoyando a los hacendados ganaderos, bien, que en el Chaco van a querer hacer sus haciendas para criar ganado, bien, van a destruir los asentamientos de guaraníes y tobas y otras naciones que vivían en esta región, bien. En la masacre de Curuyuqui, Apiaguay Quitumpa va a enfrentarse al ejército boliviano, pero lamentablemente si te enfrentas con flechas y piedras contra un enemigo que maneja ya armas de fuego, es obvio que van a masacrar a tu pueblo, y de hecho mataron incluso a mujeres, niños, etcétera, etcétera. Fue una de las masacres más terribles, pero uno de los ejemplos de cómo el pueblo guaraní también se resistía a esta imposición del Estado boliviano. Otra de las características de este tiempo, bien, y para ir cerrando, es la modernización urbana y vial. Bien, con la modernización de la segunda revolución industrial, ¿verdad? Obviamente las ciudades van a intentar imitar al modelo de Europa y Estados Unidos, y las élites urbanas, los burgueses de La Paz, de Sucre, etcétera, etcétera, de Oruro, Cochabamba, van a intentar imitar ese lujo y comodidades, bien, que obviamente está basado en las espaldas de los indígenas y obreros, que son quienes en realidad trabajan. Para ellos se van a hacer varios adelantos que, bueno, a la larga nos beneficiaron, pero en su momento estuvieron basados en la injusticia. Van a llegar las líneas telegráficas, primeros tipos de comunicación que tenemos, van a llegar a la mayoría de las ciudades. La luz eléctrica se va a instalar primero en campamentos mineros, ojo, fíjense, para la productividad primero, y luego ya en las ciudades, bien. Luego se va a hacer la extensión de los primeros ferrocarriles. Una de las primeras líneas va a ser la de Antofagasta, Uyuni, Oruro, Huanchaca, bien, que va a conectar básicamente el altiplano con la costa, bien, y se van a ampliar y construir nuevas carreteras ahora ya para los vehículos que van a ir llegando de a poco, pero eso ya va a ser para el año 1900 en adelante. Pero esta modernización va a hacer que las ciudades sean cada vez un poquito más parecidas a lo que ahora conocemos.
Finalmente, la cultura y la sociedad conservadora van a tener varios cambios. La modernización va a traer varias ideas culturales que van ligadas justamente a estas oligarquías. Ojo, que es una oligarquía, es un grupo de gobierno, bien, que están todos en la misma clase social o son del mismo grupo social. La sociedad se va a dividir ya ahora en estas oligarquías empresariales políticas, es decir, donde están más que nada los empresarios, como ya vimos, ¿verdad? Gobernantes y empresarios al mismo tiempo. Bien, esta alta burguesía de industriales, comerciantes, banqueros, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no había nobleza tradicional, pero funciona para los criollos que se sentían los nobles de América. Bien, las clases medias, que van a ser básicamente los burgueses pequeños, aquellos que son profesionales, algunas personas con tierras, etcétera, etcétera. Los obreros, bien, que van a estar ya dentro de las clases bajas, el proletariado industrial. Y en nuestro país, lo más importante, bien, los indígenas, que van a funcionar como una especie de clase todavía más baja, bien, que está por debajo incluso de la clase baja, pues son tomados básicamente como mano de obra gratuita, bien, para casi todos los empresarios, incluso para el proletariado, los convierten en básicamente una clase todavía menor a ellos. Los gobernantes y empresarios, obviamente, en la gran mayoría de los casos son las mismas personas. Gente que era dueña de las minas y que al mismo tiempo tenía poder político. El ejemplo más claro es Aniceto Arce, que era presidente y dueño de las minas de plata de Huanchaca, y gracias a esa riqueza también obtuvo el poder político que luego tuvo al ser presidente. También están los sectores obreros, que ya habíamos mencionado, que poco a poco, gracias a, o a pesar de, más bien dicho, a pesar de la explotación de los empresarios, van a empezar a tomar conciencia de estas diferencias en la vida entre ellos y las clases más pudientes, la clase oligárquica, y se van a ir desde este momento ya organizando como un movimiento que luego va a dar origen a lo que ahora es la COP, etcétera, etcétera, que son los principales instrumentos que reclaman por los derechos de los trabajadores, cosa que ustedes van a tener que hacer cuando empiecen a trabajar. Tienen que velar por sus propios derechos como trabajadores. Los indígenas, por su lado, bien, van a ser básicamente la mano de obra ligada a la tierra, es decir, que si vivías en cierto lugar y había un patrón por encima de ustedes, pues lo siento mucho, tienes que hacer lo que diga el patrón, así de simple. O también eran mandados para trabajar en las minas, en las empresas gomeras, como ya vimos. Eran básicamente la mano de obra más barata, más despreciada y más explotada en todo el país. La cultura va a cambiar un poco, bien, debido a que la música que proliferó en esta época, que eran huaynos, cuecas, bailecitos, todas expresiones más de la época colonial y del neoclasicismo, van a empezar a mezclarse ya con la música indígena. Bien, y esto es debido también a que en esta época van a renacer o van a nacer las ciencias sociales como la antropología y la sociología, que van a empezar a estudiar estas expresiones. La sociedad por ese tiempo también era muy influida por la iglesia y sus mandatos, tanto que por ejemplo en estos tiempos nacimientos, matrimonios, defunciones tenían que ser básicamente atestiguadas por un miembro de la iglesia con un aval religioso. Básicamente, si no tenías tu certificado de bautizo, no habías nacido. Si no tenías tu certificado de matrimonio por la iglesia católica, no te podías casar, etcétera, etcétera. Y con eso terminamos un poquito el panorama. Fíjense que lo más importante de esta época es justamente los cambios que trajo el liberalismo de los conservadores, bien, que sí, en parte mejoraron la economía, pero ¿a costa de qué? A costa de la explotación, a costa de nuestros recursos naturales, que a la larga van a causar otras guerras, que vamos a ver en los siguientes temas, bien. Y obviamente una de las cosas que más recordamos, que ya deberíamos ir superando poco a poco, que es la pérdida del litoral boliviano, bien, que de alguna manera, bien, no hay mucho que podemos hacer. Incluso las cortes internacionales ya nos han negado ciertos escenarios, y por lo tanto deberíamos ya ir planteándonos otras formas de desarrollo más allá de lo que fuera el Océano Pacífico.
Bien, bueno, espero que les haya gustado el tema. Lamento si ha sido un poquito monótona la, la, el relato, perdón. Ya saben que estoy un poquito mal todavía. Espero que les sirva bien y no se olviden traer sus preguntas o correcciones. Como estoy así un poquito mal, seguramente me he equivocado en varias cosas. Así que espero que traigan varias correcciones. Y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho. Bye bye.